Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Porque usted le pregunta a gente de diferentes denominaciones y pues unos dicen que era el obrero maestro, como dicen los testigos de Jehová. Si le pregunta a la gente que tiene una doctrina trinitaria, pues dicen que es la segunda persona de una supuesta llamada Trinidad. Pero si le pregunta a un pentecostal, dice que Jesús es el Padre Eterno, amén, que es el Dios fuerte, que es el Dios viviente. Pero no importa lo que digan las personas, sino lo que diga la Escritura. Amén. Entonces leímos en Isaías 8:20 que cuando alguien hable conforme a la ley y al testimonio. O sea, todo lo que se diga de Jesús tiene que estar en la ley y Jesús tiene que dar testimonio de ello. Y entonces vimos que Dios es un Dios de señales, que como Dios es espíritu, no un espíritu, sino el espíritu en el cual nos movemos, entonces Él se deja ver a través de señales. Y esas señales Él las ha dejado en la Biblia para que reconozcamos cuando Él se manifieste o se deje ver. Entonces vimos que dentro de todas esas señales vimos una que era la señal del vino. ¿Se acuerdan que el Señor convirtió el agua en vino? Amén. Así es. Y lo vimos que Él fue invitado a una fiesta, le pasaron 6 tinajas de agua y convirtió el agua en vino. Eso no era para que la gente se emborrachara, sino que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Su primera señal fue convertir el agua en vino. Esa profecía estaba en Jeremías, donde dice que Jehová llenará toda tinaja de vino. Pues Jesús hizo eso para mostrarle al pueblo quién era verdaderamente el que se estaba cumpliendo eso. Después vimos la segunda señal y fue que sanó a alguien a distancia. Y la segunda señal fue la señal de la palabra enviada, donde queda demostrado que Dios no sana, o sea, yendo personalmente, sino que Él con decir su palabra, pues una persona puede recibir la sanidad. Podemos orar por Él acá y Él estar en España, y Dios a Él le da lo mismo estar acá o estar allá, porque Él lo llena todo con su presencia. Amén. Entonces dice Juan 4:24, esta segunda señal hizo Jesús en presencia de sus discípulos y manifestó su gloria. Y dentro de todas esas señales pues vimos muchas más. Quizás los que no estaban, pues vamos a hacerles un repaso. Y está la señal de andar en el mar. Cuando andó en el mar, todas estas señales las hacía el Señor Jesucristo, no para hacer ínfulas de su poder, sino porque la ley las decía. Y en Jesucristo se tienen que cumplir para que todo el mundo atestigue, que quien recibe su testimonio atestigue de que Dios es veraz. Vamos a hacer un pequeño repaso para que la veamos. Job 9:8. ¿Quién lo lee por ahí? Para que los que no vinieron hace 15 días, pues. Job 9:8. Hoy las terminamos todas. El Señor, pues, yo creo que sí. Job 9:8. Él solo extendió los cielos. Oiga, Él solo extendió los cielos. Nadie le ayudó. Y anda sobre las olas del mar. Eso lo dijo Job hace muchos años. Pero en Jesucristo ningún judío podía decir que eso era verdad. Pues Cristo andó sobre las olas del mar para mostrar que lo que decía la ley, Él es quien da el testimonio de que Él es Dios. Amén. Solo Dios camina sobre las olas del mar. Esa fue una de las señales que dio. La otra señal, hoy la vamos a ver más bien rapidito, pero las que ya era la señal de la comida, cuando alimentó a 5,000. Porque la Biblia dice que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser humano. Entonces Él está dando una enseñanza y la gente lleva 3 días sin comer. Imagínense la atención que le estaban poniendo. Y Él dice que cómo los va a mandar sin comer. Y entonces Él le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Y entonces ellos dicen, ¿de dónde? Aquí no hay sino un muchacho que tiene 2 panes
y 5 pesos, o al contrario, ¿y cómo va a alcanzar eso para tanta gente? Ni con 200 denarios le da. Y él hace traer eso, y de esa pequeñez de comida le da de comer a 5.000. Porque él dio esa señal de la comida: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser humano. Amén. Lo que nosotros comamos es por él. Amén. Amén. Así un hombre lo siembre, él es el que hace producir esas cosas. Y con cada una de esas señales nosotros podemos afirmar que Jesucristo es Dios, Amén. manifestado en carne. La otra señal que vimos fue la del esposo. Cuando la gente le preguntaba a los discípulos que por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, le decían al Señor. Y el Señor Jesucristo decía: pero ¿para qué van a ayunar si el esposo está con ellos? Porque el Antiguo Testamento, la ley decía que Jehová se desposará con sus hijos. Como se desposa la mujer con el hombre, así se desposará Jehová con sus hijos. Lo que él estaba diciendo es que él es el esposo, que él es el Dios todopoderoso. Cada una de esas señales. Pablo dice que nos hemos desposado, que él nos ha ayudado a desposar con una virgen, con una virgen pura para Cristo, y los he desposado con un solo esposo. Cada cosita que el Señor decía era una señal de quién era él. Amén. Lo que pasa es que la gente no capta eso. La otra, esto todo lo vimos hace 15 días, la señal del vestido. Cuando el Señor Jesucristo subió al monte con Juan, Pedro y Jacobo, dice que se transfiguró delante de ellos. Y dice que sus vestidos se hicieron blancos, como la luz del sol. Pero la Escritura decía que Jehová Dios se viste de luz. Por eso esas cosas, o sea, en cada detalle que Cristo hizo, manifestó que Él era Dios. Y todas esas señales no eran para, pues, como Por así. chicanear, sino para decirles quién era Él. Amén. La otra, vamos a ver las otras 6. La señal del viento y las olas. Salmo 89:9. ¿Quién lo lee? Para que la gente se dé cuenta ahí en un momentito. 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Jehová, que cuando los vientos se levantan, le hablo, Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando Se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab. Ya, está ahí. Dice que el mar se levanta y él la sosiega. Pues los discípulos estaban en una barca y decía que estaban a punto de perecer y el maestro estaba durmiendo, y lo despertaron y dijo: maestro, ayúdanos que perecemos. Y él les dijo: hombres de poca fe. Y dice que se levantó, extendió su mano y calla y enmudece, haya bonanza, y dice que el mar cesó. Y los apóstoles que ya llevaban tiempo andando con él, y Pedro, que decía que ya tenía revelación de que él era el Hijo de Dios, dijo: ¿y quién es este pues que hasta el mar le obedece? Ni Pedro que estaba con él. ¿Ah? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? No conocían sino una pequeña partecita de Dios. Al Señor hay que conocerlo en todo su esplendor, en todo lo que enseña la Escritura. Porque es que hay gente que se queda sino con la expresión Hijo de Dios. Eso es la manifestación de Dios en carne. Pero la Biblia dice que Jesucristo es más que eso. Es más, la expresión Señor, eso es una cuestión que significa amo. Pero Dios es más que Señor. Dios es más que Señor. Hay personas que dicen que la Escritura no dice que literalmente que Jesús sea el Padre, pero con estas señales Sí. estamos demostrando que sí es. Y Bueno. realmente no lo dijo, pero con estas señales
Da a entender que sí. Vean la otra, la señal de la enseñanza. Esta la vimos también hace 15 días y dice el Salmo 25:8, se los voy a leer. Bueno y recto es Jehová, mire lo que dice. Por tanto, porque es bueno y recto, Él enseñará a los pecadores el camino. O sea, nadie más, Él. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y el 54:13 de Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Mire, eso decía la ley. La ley prometió que Dios mismo, porque Él es bueno y recto, Él mismo enseñaría el camino. Por eso Jesús se para y dice, yo soy el camino. Amén. Amén. Y si lo quieren ver que Él es Dios, entonces en San Juan 6:44 dice, citando el mismo texto que les leí, el de Isaías 54, en el Juan 6:44, mire lo que Él dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trae. ¿Cierto? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Entonces va a citar a Isaías 54:13, y serán enseñados todos tus hijos por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde lo oyó? En la Escritura. Viene a mí, dice Jesús. Si todo el mundo va a ser enseñado por Dios, porque Él dice en la Escritura, todo el que entienda ese versículo dice, viene a mí. ¿Qué les digo ahí? Yo soy el Padre. Yo soy el Padre Celestial, yo soy Dios. ¿Quieren ser enseñados por Dios? Vengan a mí. Porque la Escritura dice, y serán todos enseñados por Dios. Porque tan bueno es Dios y tan recto que Él mismo nos mostrará el camino. Y dice el Salmo 85, que dice, ese es el Salmo, espera, tiene, ¿sí? 85:12, Jehová dará el bien y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Hablando de Jesús. Hablando de Jesús. Los pasos que un creyente debe seguir son los pasos de Jesucristo. Sí es. Porque Dios es tan bueno que Él mismo nos mostrará el camino. Se lo está diciendo de una forma sutil y la gente no capta. El que aprendió del Padre, dice Él, viene a mí. Porque la Biblia dice, serán todos enseñados por Dios. Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sí. Ese lenguaje de... Bueno, la otra, que fue la última que vimos en la refandía de 15 días, era la señal de la nube. Que ahí fue hasta donde llegamos. ¿Por qué es una señal? Se los voy a leer. Salmo 104:3. Dice que Dios establece sus aposentos entre las aguas y pone las nubes por carroza. Dios anda en nubes. Cuando Jesucristo se fue, después del día de Pentecostés, dice que sus discípulos empezaron a mirarlo y dice la Escritura, y una nube vino y se lo llevó. Hasta el último momento les dijo que Él era Dios. Porque Él pone sus nubes por carros. Cuando Él se vaya a encontrar con su pueblo, dice que se encontrará en las nubes. Porque ahí anda, ese es el Ferrari de Dios. Amén, amén. Sí, es que eso dice la Escritura, y se los voy a leer. Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Todo eso lo hizo Jesús para mostrarle a las personas, al pueblo de Israel, que habían sido visitados por el Creador. Amén. Amén. No hay otro Dios fuera de Jesucristo. Sí es. No hay otro Dios, no lo busque, que no lo va a encontrar. No invoque otro nombre, porque así, si invocáramos otro nombre, no tendremos respuesta, porque solo hay respuesta en el nombre que nos fue dado desde el cielo. Amén. Entonces ahora, ya que vimos este repaso, vamos a seguir viendo las otras señales, que hay muchas,
de que Jesucristo es el único Dios. Porque es que hay gente, ¿se acuerdan del texto que leímos ahora? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La gente piensa que es un Dios al lado de otro, que porque dice que es con Dios. Otros dicen, en el principio era el verbo, entonces dicen la palabra. Era con Dios, pero cuando llegan a la palabra era Dios, entonces dicen, no, es que y ese verbo se hizo carne, pero no fue el Padre Celestial, sino la palabra la que se vino. Eso no es así. Si me da tiempo ahorita, les explico un poquito de eso, para que veamos todas estas señales y terminemos con eso. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir, esa fue la última que vimos, y vimos la señal, vamos a ver la señal de la mente, ¿verdad? El único que puede leer lo que usted está pensando es Dios. Amén, amén. Eso cuando hay algún mago por ahí que le dice en la calle que lee la mente, eso es falso. Ni siquiera el diablo sabe lo que usted está pensando. El diablo conoce sus debilidades porque usted se las dice. Muchos de los discípulos acostumbraban a orar casi que sin abrir los labios, porque de lo que usted diga, el diablo conoce sus debilidades. Si usted en oraciones diciendo duro, ay Señor, ayúdeme, que es que yo no puedo con las mujeres, Él ya está escuchando cuál es su debilidad. Pero si usted le dice al Señor, ayúdeme Señor, y en su mente dice, porque la Biblia dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos o los digamos. Cuando usted lo vaya a alabar, alabe lo que oiga hasta el diablo. Pero cuando usted vaya a decir sus debilidades, dígasela solamente a Él. O abra sus labios así pasitico. Porque el único que lee la mente es Dios, nadie más. Amén, amén. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí está la respuesta. Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, ¿cierto? Eso era lo que decía la ley. Ahora vamos a ver el testimonio. El testimonio se tiene que cumplir en Jesucristo. O sea, Jesucristo tiene que saber lo que todos están pensando ahí. Sí, Señor. Y el testimonio está. O vea otro texto en 2 de Crónicas 6:30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. No hay nadie más que sepa. Su mujer lo puede conocer muy bien a usted, pero ella no sabe lo que usted está pensando. Solo Dios. Entonces vamos a ver el testimonio de que eso sí es así. Apocalipsis 2:23. Ahí fue donde dejamos. Hasta ahí llegamos. Pero como ellos no lo habían visto. ¿Quién lee Apocalipsis 2:23 en voz alta? Para que sepan que Jesucristo es Dios, el Dios que lee la mente. Heriré de muerte. Hágale. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán ¿Qué va a ser lo que va a saber todas las iglesias? que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Toda iglesia va a saber que el que lee la mente, el que dijo allá en Jeremías 17:9, que Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Y el que da el pago a cada ser humano, porque Él conoce las intenciones del corazón. Uno puede caer en pecado y todo el mundo juzgarlo, pero Dios conoce la intención con que usted hizo las cosas. El único que conoce las intenciones del corazón se llama Jesucristo. Amén. Y vamos a verlo logrando en San Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Ningún hombre puede decir que conoce a todos los seres humanos. Solo Dios. Amén. Y en Mateo 9:3, mire, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, mentalmente, este blasfema,
Y dice el verso 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Usted está ahí sentado y Dios sabe qué está pensando usted. Alguien adentro está diciendo, gloria a Dios. Pero otro está pensando, yo no me dejo convencer. Pero Dios sabe eso. Qué horrible uno estar delante de un ser que sabe lo que uno está sintiendo y pensando a todo momento. O con qué intención hace las cosas. ¿Sí o no? Imagina uno hablando con alguien que sabe lo que uno va a decir antes de que uno lo piense. Y la intención con que lo diga. Esa era la señal. Ahora vamos a ver la señal del sepulcro. Les pregunto otra vez. ¿Jesucristo es Dios o no? Amén. Sí, amén. Por todas esas señales, vean. Es que Dios es espíritu. La Biblia dice que en Él nos movemos. Y en Él somos. Amén. No me puedo salir de Dios. Porque toda la creación está dentro de Él. Por eso es que Él lo sabe todo. Para Él es lo mismo que usted apague la luz o que la prenda. Porque es que hay gente que piensa que apagando el bombillo que Dios no lo ve. O hay gente que se va a adulterar y piensan que porque no lo vieron los vecinos o la esposa, que Dios no lo ve. Dios todo lo ve. Dice que de toda palabra que digamos será tomada en cuenta. Yo hay palabras que yo las dije hace 5 años y no me acuerdo ni lo que dije. Pero en el registro de Dios está. ¿Cómo lo van a juzgar a uno por algo que no se acuerda? Pero Dios sí se acuerda de todo eso. La señal del sepulcro. Mire lo que dice la ley, para que veamos el testimonio. No, vamos a leer primero el testimonio, porque ustedes lo conocen. Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Era un muerto de 4 días que ya estaba podrido. Tenga eso en cuenta. Estos días le oí al hermano Álvaro Torres que Dios, lo que para nosotros es un milagro, para Él es una cosa común y corriente. Hacer unos ojos o hacer un pie, pues eso lo hace a diario, todos los días nace gente. Para Él eso es normal, para nosotros es un milagro. Pues aquí hay un muerto que está podrido, ya tiene gusanos por todo, por los ojos, en todas sus partes de adentro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Al que cree va a ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije o hice esta oración por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crea que tú me has enviado, me has dado una misión. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, mire cómo salió, atadas las manos y los pies con vendas. Salió caminando. Si estaba así como un tabaquito, pero salió. El espíritu, claro. Salió de allá. Y allá no es como aquí que entierran los muertos así en una bóveda, aquí uno y uno aquí otro. Allá es que aquí murió un familiar y encima montan el otro. Aquí murió uno y encima montan el otro. Aquí murió y encima montan el otro. Y toda la familia queda en esa misma cueva. Pues allá habían muchos muertos de la familia de él y el único que salió fue él. Porque a él fue el que llamaron. Amén. Y descompuesto y todo. Y entonces sí. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario acá, todo tapado como una momia. Y entonces Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Esto es una de las mayores señales que hay. Pero la ley tenía que decir esto, que Dios iba a resucitar gente. Y que cuando esa señal sucediera, nos íbamos a dar cuenta de que Él era Dios. Amén. ¿Lo vemos? Amén, amén. Vamos a verlo en Ezequiel. Mire lo que iba a pasar cuando
cuando hubiera la resurrección de alguien. Ezequiel 37:12, para los que todavía dudan que Jesucristo sea Dios. Dice así la palabra, 37:12, por tanto, profetiza anuncia y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y ustedes van a saber que yo soy Jehová, cuando yo les abra la sepultura. ¿Supieron quién era Jesús? Fue hasta el sepulcro y llamó a Lázaro de allá. Porque la profecía decía, ustedes van a saber que yo soy Jehová, pero cuando yo vaya a la tumba y lo saque de allá. Porque es que eso no lo ha hecho nadie, eso no lo puede hacer nadie, eso no lo puede hacer sino Dios. Amén. Si los apóstoles lo hicieron, y hay algunos hermanos que han orado hasta por difuntos y se han levantado, es por el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque fue el único que ha vencido la muerte. Amén. Todo el que quiera hacer una religión debe hacerse matar y resucitar al tercer día, para que podamos saber si podemos creer en él. El único que tiene iglesia se llama Jesucristo. Nadie más tiene iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Y ustedes van a saber que yo soy Jehová cuando lo saque de las sepulturas, pueblo mío. Esa señal la hizo para que nos diéramos cuenta que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Dios en condición de hombre. Porque las escrituras decían que Dios iba a sacar a la gente de la sepultura, pero ningún judío podía decir que eso era así. Ahí se está dando el testimonio de que eso sí es verdad. Vamos a ver la otra. Gloria a Dios. La señal de la retribución. Esta es muy conocida por todos. ¿Quién sabe qué es retribución? Recompensa. Más o menos. Ese sí es. Ah, bueno. Ahí está. Cuando yo hago un trabajo, a mí me lo retribuye, ¿sí o no? O sea, me van a pagar por lo que yo hice. Entonces mire lo que dice. Les voy a leer la profecía, porque esto es para el futuro, porque se dijo hace tiempo, pero se cumplía en Jesús. Isaías 35:4. Dígale a los de corazón apocado, o sea triste, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene ¿con qué? Retribución. Viene a pagar con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Imagínate, hay una profecía que dice que Dios mismo iba a venir, yo esperando a otro. Dios me dijo que él iba a venir y mandó a otro. La profecía dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Pero hay gente que dice, no, eso no era para ese tiempo. Entonces vamos a ver las señales que dice cuando Dios venga. Cuando Dios venga, los ojos de los ciegos van a ser abiertos. Cuando Dios venga, los oídos de los sordos se van a abrir. Amén. Cuando Dios venga, el que sea cojito va a saltar como el cojo del templo de la hermosa, el que estaba parado en la puerta. Cuando Dios venga, va a cantar la lengua de los mudos, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Dónde se cumplió esto? En Mateo 11:2. Leámoslo. Abran ahí, yo lo voy leyendo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, me regala un poquito de agua. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Mire la pregunta. ¿Qué decía la escritura? Que Dios mismo ¿qué? Vendría y os salvaré. Y Juan, que lo bautizó, estando ya en la cárcel, porque él dijo que él era el Cordero de Dios, ya estaba dudando, porque el ser humano es así. Puede ver a Dios obrando y después duda. Sí, Señor. Y eso le pasó a Moisés, le pasó a Elías y le pasó a Juan. Vaya y pregúntenle que si él era el que había de venir. Yo lo bauticé porque una voz me dijo que sobre el que yo viera descender el Espíritu como forma de paloma, ese es, pero yo ya estoy dudando. Vaya, pregúntenle si él era el que había de venir, porque es que la escritura dice que Dios mismo vendrá. Y entonces Jesús dice en el verso 4:
Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, la escritura decía que cuando Dios mismo viniera, los ciegos iban a ver. Los cojos andan. La Biblia decía en la profecía de Isaías 35 que los cojos iban a saltar. Los leprosos son limpiados, o sea, le puso más. Los sordos oyen. La profecía dice que cuando Dios viniera, los sordos iban a oír. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Le mandó decir a Juan, tranquilo Juan, que yo ya vine. La profecía está cumpliendo, ¿sabes? Porque es que hay alguien que puede decir, Jesucristo era hasta mal creyente porque no fue a visitar al preso. Porque la profecía decía que él venía a dar libertad de la cárcel a los presos, ¿sí o no? Y no visitó a Juan. Le dejó mochar la cabeza. Pero es que Juan tenía que morir así. Por eso era que él estaba dudando. Él es que el Dios que viene a dar libertad y me dejó acá. Es como cuando Elías fue y mató a los 450 profetas de Baal y lo amenazó una mujer. Ahí ven el poder que tiene una mujer bien brava. Mañana a esta hora juro por el Dios de ella que tu cabeza estará acá. Y fue y se escondió Elías por ahí en una cueva. O sea, él como que a la vez esperaba que Jesús verdad fuera como... Sí, él esperaba. Su duda era porque él esperaba que Dios fuera a sacarlo de la cárcel. Pero esa no era la misión de él. Porque Isaías 61 dice que él vino para dar apertura de la cárcel a los presos y sacar de las cavernas a los que moran en tinieblas, pero eso se refiere al pecador. Pero sí sacó a Pedro. Sí, a Pedro lo sacó de la cárcel, pero dejó matar a Jacobo, que le mochara la cabeza, porque así tenía que ser. La otra señal, Jesucristo es Dios, vuelvo y pregunto. Amén. 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 La señal de la posición, vean. Y está en Isaías 44:6. Para que cuando le digan a usted que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, usted le cite este texto. Así dice Jehová, Rey de Israel. Se identifica como rey y como redentor. Redentor es el que paga el precio para rescatar a alguien. Pues Jehová es el redentor de toda la creación. Amén. Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. O sea que la gente que tiene otro Dios fuera de lo que dice aquí, ni siquiera conoce a Dios. Está en contra de Dios. Porque es que hay gente que conoce cosas que Dios no conoce. Dios no conoce otro Dios, pero Dios dice que fuera de él no hay otro Dios. O sea que los demás dioses que tenga la gente son falsos. Porque Él es el primero y es el último. Si usted está en la fila de un banco y usted es el primero y el último de la fila, ¿cuántos hay en la fila? Eso es lo que Él está diciendo ahí. Yo soy el primero y el último. Y yo no sé cómo es que hay gente que dice que no, es que Él es el segundo. Él, lo único que Él es el segundo Adán. O el postrer Adán. Eso es lo único, pero Él es el primero en todo. Amén. Ahora vamos a ver a Jesucristo diciendo esto mismo. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano sobre mí y dijo, Juan, que fue el último apóstol del Señor que murió. 60 años después, Él lo había visto crucificado y ensangrentado en la cruz del Calvario. Lo vio resucitado y lo vio que se fue. Y 60 años después tuvo esta visión con Él. Por eso es que Él dice que vio a uno como hijo de hombre. Sus cabellos eran blancos, ya lo vio viejito. Sí. Sus ojos eran como llama de fuego. Su boca como una espada aguda. Sus pies como ardiendo como un horno de fuego en bronce bruñido. Estaba vestido con una bata como un sacerdote. Y Él dice que se parecía al Hijo del Hombre. Y cuando lo vio, Él se desmayó delante de Él y puso su mano sobre Él y le dijo, no temas.
yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el primero y el postrero. Y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Vea, la gente dice, y entonces Dios murió en la cruz del Calvario. ¿Y usted qué diría? ¿Que no o que sí? El Hijo, no Dios. Vea, yo les voy a enseñar algo. ¿Qué es la muerte? El mismo. No. Muerte separada. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? No, pero hablando de ¿Qué es la muerte? No, ¿qué es la muerte? Separación del cuerpo y el espíritu. Es una separación. ¿Qué es lo que se separa? Aquí hay un cuerpo y aquí está el espíritu. Se dice que alguien murió porque este espíritu se salió de este cuerpo. Recordemos que el espíritu es Dios. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El espíritu de Dios abandona ese cuerpo. ¿Muere Dios? Murió su cuerpo, porque el cuerpo es la ofrenda por el pecado. Porque la Biblia dice que el testador, el que hizo el testamento, tenía que morir. Pero ¿cómo va a morir Dios si Dios no tiene cuerpo ni sangre? Por eso es que Dios se tuvo que manifestar en carne. El testador es Él, el que dejó la herencia. Pero resulta que Él es el que recibe la herencia. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Oiga, Él murió en su cuerpo de carne para Él mismo recibir la herencia y para repartirla a nosotros. La herencia era para Él y procedía de Él, porque la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén, amén. Este mundo no fue hecho para el hombre, fue hecho para Jesucristo, para la manifestación de Dios en carne y de sus hijos, Él entregarles toda esa herencia. Gloria a Dios. Amén. Es que la gente piensa que muerte es que no, que ya. Por eso dice la Biblia, muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Amén. Usted cuando se muere, lo que pasa es que su espíritu sale de su cuerpo. Pero que sí, ¿cómo se llama usted? Marjay, ¿cierto? Después de que su cuerpo se pudra, ¿qué se sigue llamando Marjay? Nada. ¿A quién van a llamar a cuenta de allá? Marjay, venga. Que la van a juzgar. Listo, siéntate allá. Siéntate allá. Eso es la muerte. Pero es que la gente no entiende estas cosas. Por eso Él dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Amén. Dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados. Nosotros somos santos por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque ese cuerpo es el pago por nuestro pecado. Decir que otro fue a la cruz del Calvario es demeritar la obra de Dios, porque es tan grande el amor de Dios que dio, la Biblia dice, a su Hijo, y dio su manifestación en carne, para que todo aquel que cree en esa manifestación en carne tenga vida eterna. Por eso Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que este. Pero allá dice que el amor de Dios es muy grande, pero es que nadie lo tiene más grande que yo, que uno dé su vida por sus amigos. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué está diciendo Él? Que el amor de Él es tan grande porque Él es Dios, porque proveyó el sacrificio que no había para salvar al hombre. Es que era imposible salvar al hombre. Eso dice el Salmo 49:7, creo que es. Sí, vamos a mirarlo. Creo que es ese. Era imposible salvar al ser humano. Ese es. 59. Los que confían en sus bienes, dice el verso 6, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan los poderosos, pero ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Los pecadores no podían ser salvos. Todos estábamos condenados a la muerte.
Por eso fue que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Si usted quiere vivir más de 80 o 70 años que le dan a uno acá, conviértase al Evangelio. Amén. Porque quien vaya a la eternidad sin el Evangelio, dice la Escritura, que va perdido. Dice, mire lo que dice que sufrirá, porque es que la gente dice que no hay infierno. Sufrirá pena de eterna perdición. ¿Sabe por qué eso es eterno? Porque es que allá no hay tiempo. Como usted pasa en vida, si pasó hoy con salvación, tendrá salvación eterna porque no hay tiempo. Lo metieron a la eternidad y ahí no hay tiempo. Pero si usted murió en condenación, usted tendrá pena de eterna perdición. Deja de existir para nosotros existe el tiempo porque hay una bola ahí dándole la vuelta a la tierra. Y entonces nosotros decíamos día 1, pero quite el sol. No hay días, no hay horas, no hay nada. Es un constante presente, un presente en todo momento. ¿Y qué día será? ¿Cuánto será que llegó acá? ¿Ah? ¿Jesucristo es Dios? Amén. Diga que no. Por eso es que él dice, yo y el Padre somos uno. Amén. Y él se salta la gramática. Cuando yo estoy hablando de mí mismo, yo me pongo de último, ¿sí o no? Sí. Porque dicen, el burro adelante patea. Pero él está hablando de Dios y él dice, yo y el Padre somos uno. En vez de decir, el Padre y yo somos uno. Siento que el Padre mayor. Porque el que está hablando ahí es el último. Esta manifestación y el Espíritu Eterno somos un solo ser. Él les dice, ¿creéis en Dios? Porque es que hay gente que se va a perder creyendo solamente en Dios. Pero él dice, crean también en mí. Sí, Señor. O sea, ustedes creen en Dios, el que está arriba y el que llena el universo, pero crean en su propósito, crean en mí. Amén. O sea, crean en la manifestación de Dios en carne. Honren al Hijo como honran al Dios del cielo. Porque si no lo honran así, la ira de Dios va a estar sobre ustedes. La ira de Dios no es que Dios está enojado y no. Porque la ira de Dios es que todo el juicio de la ley, si usted no tiene al Hijo, va a recaer sobre usted. Cuando lo vayan a juzgar, va a ser condenado por la ley. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Vamos a ver otra. ¿Qué horas son? ¿Las qué? Las 8 y 8 y qué, 13. 3. Ah, bueno. Esta otra sí la conocen ustedes, la señal del pastor. No el de Castilla, sino es la que dice ese salmo por allá, Jehová es mi pastor, ¿cierto? La que la gente abre las Biblias en sus casas y dice, como Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear y junto a aguas de reposo. ¿Cierto? Y eso lo tiene la gente. Israel sabía eso y lo recitaban en sus sinagogas. Pero se para un hombre y dice, yo soy el buen pastor. Entonces la gente llegaba y se rasgaba las vestiduras, blasfemias dices. Y para que sepan una cosa, soy tanto el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿cómo puede ser posible que Él es el Cordero de Dios y al mismo tiempo es que es el pastor? ¿Es el Cordero o el pastor? Y es la puerta para entrar. Entonces, ¿qué es? La puerta, el Cordero y el pastor. La puerta del redil, el cordero y el pastor a la vez. ¿Ah? Es el sacerdote que presenta la ofrenda. Es la ofrenda y es el que recibe la ofrenda. Pero es que la Biblia dice que Jesucristo es el todo y en todos. Él en este momento es el abogado, Él está intercediendo por todos, vean. Amén. No condenen a mis hijos, ellos no se pierdan, vean, yo ya pagué por ellos. Pero después se va a sentar como juez. ¿Cuánto hace que usted escuchó el Evangelio y nunca se convirtió? Usted no sabía que tenía un Salvador. ¿Por qué no lo recibió? Señores, que yo no sabía, le van a mostrar este momento. Mire que usted sí sabía, porque la Biblia dice que la gente va a ser condenada es por lo que alcanzó a oír. Sí, amén. Porque Él no va a condenar a nadie, sino que dice San Juan 12:48, que lo que hayamos oído, esas palabras nos van a condenar. Cada uno será condenado por lo que escuchó.
conciencia. Sí. Y el que nunca escuchó nada será juzgado por la conciencia. Pero el mero hecho de venir usted hoy aquí, ya hay una responsabilidad en usted. No se puede zafar de la responsabilidad. Amén. Ezequiel 34:9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Vamos a ver el testimonio de la ley. Lo que decía la ley. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les dejaré de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, no otro, yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Y se vino el pastor a buscar las ovejas. Y dice, y las llama y las saca por su nombre. Por allá había una ovejita que se llamaba Zaqueo. Y dijo, Zaqueo, venga acá. Y Zaqueo, pues, ¿de dónde me conoce? Pero es que él era oveja. Dice el Señor que este hijo de Abraham. O sea, este va a tener fe porque es hijo de Abraham. Amén. Y fue a su casa y lo sacaron a usted. Y habiendo tantos familiares, en su clan familiar, ¿cuántos hay? Pueden haber entre tíos, sobrinos, primas, pueden haber hasta 200 personas, pero lo sacaron a usted. ¿Ah? Porque él viene a buscar a sus ovejas. Y como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. En el día del nublado y en la oscuridad yo les daría prisa. Yo voy a buscar a la perdida, a esa que nadie visita, y haré volver al redil a la descarriada. Vendrá la perniquebrada, la voy a fortalecer, a la más débil, a la gorda y a la fuerte voy a destruir, y las apacentaré con justicia. ¿Usted sabe quién no es una oveja gorda? Esa que se cree mucho. Pues Dios dice que a esa oveja tan gorda, que ve que no necesita de él, la va a hacer para un lado. ¿Ah? Amén. Vino el pastor a dar su vida por las ovejas. ¿Y cómo va a dar su vida si no tiene cuerpo? Por eso Dios se manifestó en carne y derramó su sangre. Por eso Hechos 20:28 dice que Dios compró la iglesia a precio de sangre. Dios compró su iglesia a precio de sangre. Gloria a Dios. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, vean aquí a nuestro Dios. Amén. Vuelvo y les pregunto, ¿Jesucristo es Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Jota. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Otra señal. Veamos la otra. Yo creo que falta otra señal. La señal de los dones. Esta es muy bonita. Vea. ¿Usted sabe qué son los dones? ¿Cuántos dones hay? 9. 5 ministerios y operaciones por el Espíritu. Pues entonces mire lo que dice Jeremías 3:15, que era lo que decía la ley. Les voy a dar a ustedes pastores según mi corazón. Para la gente que diga que no necesita pastores, pues Dios ya había determinado desde antes que tendríamos pastores que nos iban a dirigir. Y dice, ¿para qué? Que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Apacentar es como se llevan los corderitos. Y el Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Los rebeldes tienen dones. Hay gente que no está en Cristo o están apartados y tienen un don de Dios, porque la Escritura decía que eso tenía que ser así. Diste dones a los hombres y aún para los rebeldes. Ahora vamos a ver que esto se cumple en Jesucristo.
Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. En la versión original dice: tú sabes que te quiero. Porque querer no es lo mismo que amar. Amén. Volví y le preguntó. Entonces él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Más amar o más querer? Amar es más que querer. Pero en la versión original es: Pedro, ¿tú me amas? Y la respuesta es: tú sabes que te quiero. Entonces él le dijo: apacienta mis corderos. Allá él dijo: os daré pastores. Pues ahí ya estaba comisionando a uno. No papas, porque es que la gente piensa que Pedro era un papa. Y entonces volví y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pues entonces si me amas, pastorea mis ovejas. Volví y le dijo la tercera vez. ¿Ves? Se me pasó la hojita. Corderos y ovejas, ¿quiere lo mismo? Sí, pues es que una ovejita pequeñita y un corderito es el que está pequeñito, y la oveja ya es porque está más grande. 3 veces volví y le dijo: Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Lo que nos enseña esto es que lo que hagamos para el Señor debe ser porque lo amamos. Por eso la pregunta es: ¿usted me ama? Entonces evangelice. ¿Usted me ama? Pues hable de mí. ¿Usted me ama? Pues haga esto, haga aquello, porque me ama. No por obligación. Uy, no es que yo me metí a esa iglesia y Dios mío, es que ahora tengo que dar tal cosa. Porque la Biblia dice que donde hay temor, donde usted hace las cosas por temor, ahí no hay amor. Porque el amor echa fuera el temor. Y uno dice: esa gente, ¿cómo es capaz de ir a un bus? ¿Cómo es capaz de hacer tal cosa? Porque aman al Señor. Amén. El que no lo ama no hace nada de eso. Hay gente que dice: gracias a Dios llevo 20 años en la empresa y nadie sabe que soy evangélico. Pertenecen al servicio secreto del evangelio. Entonces, para que se cumpla esta profecía en Jesucristo, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y dice: ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, a los que se han bautizado, para la obra del ministerio, o sea, para que ellos también puedan servir. Esos 5 ministerios fueron dados por Dios a los hombres para perfeccionar a la gente, para que la gente haga las cosas como Dios manda. Esos ministerios son regalos de Dios a su iglesia. Usted es un regalo de Dios para otro. Amén. Así empaquetadito como está, pues usted es un regalo. A mí me habló tal señora, a mí me habló tal aquella. Porque usted es un regalo empacado por Dios. El otro, la señal de la ceguera, vea. Con moñito y todo, man. ¿Ah? Con moñito y todo, el regalo. Isaías 6:8, mire lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y mire la misión: vaya pues y dígale a este pueblo: oigan y no entiendan, vean y no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. A este lo mandaron a predicar, pero para que la gente no entendiera. Tremendo. A Israel, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, para que no se conviertan y haya para él sanidad. Están cegados. Así que el que quiere ser judío está perdido, porque el judío está cegado. Fue cegado en parte para que la bendición se regase sobre los gentiles, que somos nosotros. Amén. Los que no conocíamos nada de Dios ni pertenecíamos al pueblo de Israel. Entonces mire dónde se cumple. Juan 12:37.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos y delante de los que hoy estamos acá y de los que están viendo, dice, no creían en él. ¿Qué era lo que no creían? Que él era Dios, visitando a su pueblo. Y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que le leí ahora. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando esto se dijo, esto está en Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor, a Jehová de los ejércitos. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines y querubines. ¿Cómo así que el Dios que llena el universo y tiene gente por encima? Eso es increíble, ¿sí o no? ¿Cómo puede haber alguien por encima de Dios? Son los serafines más grandes que Dios. ¿Y por qué estaban por encima de él? Si Dios lo llena todo, ¿quién puede haber por encima de Dios? Isaías lo está viendo en carne manifestado. Por eso dice que sus faldas llenaban el templo. El templo es él. Estaba vestido como sacerdote. Cuando dice que lo vio por debajo de los serafines están por encima. O sea, ellos allá arriba y él aquí abajo. Por eso Juan está diciendo esto. No podían creer en él después de tantas señales que les había hecho. ¿Ah? ¿Qué es más? Vea, Jesucristo cuando predicaba para que la gente no se convirtiera. Creo que eso está en Mateo 11:4, creo que es. Miremoslo y verá. Parábolas. ¿Ah? Parábolas. Sí, espere. Es que él no predicaba para que la gente se convirtiera. Mateo... No, cuando dice que les hablaba por parábolas. Donde dice para que no se conviertan y yo los sane. Y reciban el perdón espiritual. Recompensa a los mensajeros de Juan. Bueno, enseguida se los busco. Propósito de las parábolas. Ese es, ¿cuál es? Está en San Mateo 13. ¿13 qué? 10 en adelante. Ah, no. 10. 13:10. Pero eso también está, espérense bien. Sí, es que él está repitiendo la misma, pero en Marcos dice diferente. Y dice que está en Marcos. Es esta misma del propósito de las parábolas, pero está en Marcos. Seguida lo buscamos. Porque él dice ahí para que no se conviertan. Porque le dicen a él, ¿y por qué les hablas por parábolas? A ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los que están fuera, por parábolas, para que oyendo oigan y no entiendan, y viendo vean y no perciban, para que no se conviertan y para que no les sean perdonados los pecados. El hecho de que usted entienda que hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, eso es una bendición de Dios. Porque Dios cegó a ese pueblo para que no entendiera. Pero no todos, en parte, están cegados. ¿A cuántos se ganó Jesucristo? El mejor evangelista. A 12. Ni a 12, porque todos cuando lo crucificaron salieron volados. El único que quedó fue Juan. Y Pedro dijo, juro por Dios que yo no conozco a ese hombre. Oiga, juro por Dios. Bueno, la otra señal, ya voy a terminar. Entonces, para que terminemos esto, la señal de la luz, vean.
¿Qué dice el Salmo? Jehová es mi luz. Y Jesús se para y les dice, yo la luz. ¿Cuántas luces hay? Y dice Juan, aquella luz verdadera, no la falsa, la verdadera, venía a este mundo. En el mundo estaba, y esa luz hizo todas las cosas. Y el mundo por él fue hecho. Mientras ustedes tienen la luz, dice Jesucristo, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Crean en mí para que sean hijos míos. Porque es que hay gente que dice que Jesucristo no es el Padre. Que hay otro. Para que sean hijos de la luz. Sí. Dice Isaías 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te va a alumbrar, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Bueno, dejemos ahí. Pero ahora sí les voy a explicar en un momentico lo de que leímos el pasaje al principio. Hablan en Juan 1:1 para que ya nos vamos con esto. Perdón, hermano, aquí está en Mateo que te digo. Sí. 13. Ah, 13:4, ¿cierto? No, 13. 13:3. Que dice así, vea, por eso les hablo Por parábolas, porque viendo no ven y oyendo. Ahí estamos en el mismo capítulo. No, es el mismo, pero es en Marcos. Pero es que en Marcos dice expresamente eso es así. ¿Quién les hablaba? Y en ellos se cumple la profecía de Isaías. Sí, ¿qué dice? Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso es. Siga. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero es que en el texto de Marcos dice es para que no se conviertan y para que no les sean perdonados los pecados. Ya lo buscamos. Bueno, dice en el texto de Juan, en el principio era el verbo, ¿cierto? Sí. Uno le pregunta a la gente que qué entiende por ese pedacito. Si usted le preguntan que qué quiere decir eso, ¿usted qué dice? Es el verbo. En el principio es el verbo. No, pero es que verbo es palabra. Pero es que la partecita del texto está diciendo en el principio era el verbo. Si a usted le dicen ese pedacito, o si usted le dice explíquenle eso a un niño, ¿usted qué le dice a él? Es que no lo estoy diciendo es qué significa, sino qué está diciendo. Porque si no entiende ese, no va a seguir la parte que sigue. Les voy a poner un ejemplo. En el principio de esta casa, ¿qué había aquí? Un lote. ¿Qué había aquí? En el principio de este lote, ¿qué había aquí? Un lote, ¿cierto? Pues aquí ya hay una casa, pero en el principio, ¿qué había? Nada. Entonces ahí dice, en el principio no estaba sino el verbo. ¿Qué le está diciendo ahí? Cuando no había nada, cuando todo no era sino tinieblas y oscuridad, había una voz que hablaba. Y si usted quiere saber qué había en el principio, cierre los ojos así, 2 segundos, eso era lo que había. Si usted lo sacan al espacio exterior y lo suben allá y no hay ningún planeta, usted no va a ver sino esto que está aquí. Eso es lo que está diciendo Juan. En el principio, cuando no había absolutamente nada, solo había una voz que hablaba. Y enseguida dice, y ese verbo o esa voz era con Dios. Entonces la gente piensa que cuando dice con Dios, que era un Dios con otro Dios. Esa expresión era con Dios significa que procedía de Dios. Se los muestro. No, venga y verá, vea, les voy a poner un ejemplo.
Isaías 43, el verso 13. No. Job. Es Job 12. Job 12, 13, mire. Si entienden esto van a entender qué significa eso ahí. Mire lo que dice Job 12, 13. ¿Con Dios está qué? Job 12, 13. ¿Con Dios está qué? La sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y es también la inteligencia. Entonces, cuando uno dice que con Dios está el poder y la sabiduría, ¿qué está diciendo ahí? Que cualesquier poder, cualesquier sabiduría es porque procede de Dios. Ahora vamos al texto de Juan. En el principio el verbo era con Dios. Esa voz que hablaba era la voz de Dios porque de Dios salía. Y enseguida Juan remata diciendo, y esa voz era Dios. Sepan que cuando no había nada, solo se escuchaba una voz que procedía de Dios, y esa voz era Dios, porque Dios es espíritu y no se puede ver, y lo único que los hombres han escuchado de Él es una voz. En el huerto del Edén, Adán dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. A Israel le digo, ustedes ninguna figura han visto, sino que en medio del fuego oyeron la voz de Jehová. Pablo dice que vio una luz y que oyó una voz. Y enseguida sigue diciendo, en Él estaba la vida. Entonces Juan lo que está enseñando es, cualesquier ser humano que viva, es por Él. Porque ese que se vino, es el que le ha dado vida a todos los seres humanos. Por eso dice, y el mundo por Él fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho sin Él. Porque Él ha hecho todas las cosas. Entonces uno va al Salmo 33, 6 y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Que Jesucristo, la palabra de Dios, que es Dios mismo, es el creador de todo. Amén. Y enseguida dice que Él es la vida. En Él está la vida. No solamente es el creador, sino que Él es la vida. Por eso Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo matar al que da la vida? Al que da la vida. ¿Cómo matar al que es la resurrección y la vida? ¿Usted sabe qué quiere decir cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida? Al que exista es porque yo lo hice. Y al que se muere y resucite es porque yo lo voy a levantar. El único que lo acompaña a usted después de la muerte se llama Jesucristo. Allá ni los familiares, si le muere su mamá, a los 3 días ya huele maluco y llévela para allá. El único que lo recibe después de la muerte es Jesucristo. No es que otro se manifestó en carne, es Dios mismo. Juan unos años más tarde les escribe a la gente lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo vimos con nuestros ojos y lo palpamos y lo contemplamos. Dice, vimos al verbo de vida, o sea, la voz que da la vida. Y dice, porque la vida fue manifestada. ¿Qué fue lo que se manifestó en carne? Dios. Dice Pablo, pero Juan dice que fue la vida la que se manifestó. Se contradice, porque dice que ese verbo que es la vida fue la que se manifestó en carne. Porque Dios es la vida misma. ¿Y qué dice Juan? Dios es la vida. Es la palabra que habló cuando no había nada. Y es la luz que ilumina a todo hombre. Nadie le puede hacer entender esto a la gente si no es Jesucristo. Porque es la luz que alumbra a todo hombre. Y dice, y cierra diciendo, y aquel verbo, o sea, la vida, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios. Amén. 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 Es el único nombre que se puede invocar en cualquier necesidad, en cualquier dificultad. Vamos a darle gracias al Señor.